Biblias, por favor, en Mateo 25, 31 al 46. Ahí me cansé. Mateo 25, del 31 al 46. La Biblia nos va a hablar acerca de 5 elementos del juicio que te motivan a adorar al Rey. Vamos a ver por qué. Mateo 25, 31 comienza diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá: de cierto os digo que, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Yo he escuchado predicar cierta porción de esto de dos formas, y creo que es la mala. Espero hacerlo de la buena forma. La mala es cuando un pastor, yo estaba en prepa y decía, extrayendo únicamente desde la parte de los versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces los justos a su derecha y los injustos, los impíos a la izquierda. ¿De cuál quieres ser tú? ¿A la derecha o a la izquierda? Sacando todo el contexto, no yendo desde el capítulo 24, trayendo el 25. Y la otra que inclusive conozco, una amiga tiene una organización, una asociación civil que se llama Asociación Civil Extiende tu mano a la esperanza, y como eslogan tienen Mateo 25 del 50 al 52. Esto es, tomando como si fuera ayuda, como si fuera altruismo, únicamente esto. Nuevamente lo están sacando del contexto. Veamos si esta es alguna de tu postura. Espero que a través de que podamos explicarlo de buena forma, se corrija, porque no es la buena forma. Ubicamos que el Señor está hablando y dándole a sus discípulos la respuesta más larga que podemos encontrar en toda la Biblia de parte del Señor a cualquier persona. Esto es, en el versículo 3 del capítulo 24, ¿qué es lo que le preguntan los discípulos? ¿Qué es lo que le preguntan sus amigos?
¿cuándo? ¿Cuándo? Y Jesús parece que le está dando vuelta. No sé si ustedes cuando lo han leído, parece así, ¿no? No les voy a decir cuándo. Y hay gente que ha especulado a tal grado de que el año pasado ya tendría que haber venido el Señor Jesús. Y no vino. Los testigos de Jehová tenían 2 fechas y su atalaya le tuvieron que hacer correcciones. Porque tampoco no vino. Pero aquí Jesús, observen cómo empieza nuestro Señor a decir en el la primera parte del versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. El Señor Jesús está contestando, ha ido contestando el cuándo serán estas cosas, cuándo será su venida. Y ahora es enfático y es muy directo. Les voy a contestar de una forma muy directa. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y vamos a ver estos 5 elementos de este juicio que mucha gente lo conoce como el juicio de las ovejas y las cabras, de los corderos y los cabritos. El primer elemento va a ser el lugar, lo vamos a ver en el versículo 31. Observen, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, versículo 31. ¿Se fijan esa frase, el Hijo del Hombre? Pero viene en su gloria. Esta podremos decir que es una frase de una humilde gloria del Rey. Se contrastan, pero solo Jesús puede manejar esos contrastes, solamente este Señor poderoso. Y empieza a construir Mateo. De hecho es el Señor Jesús el que está construyendo esta escena, una escena futura. No solamente para los discípulos, sino también para nosotros. Esto no ha sucedido. Vean cómo se empieza, y aún el mejor cineasta podría hacer esto. Ni aún la mejor animación, el mejor computadora, el mejor animador podría crear toda esta escena, y nos tiene a nosotros que animar y asombrar de una forma impresionante. Este Hijo del Hombre, que era la frase favorita del Señor Jesús, era él solito, era el único que se podía decir. Los evangelios no lo citan, 66 veces se menciona Hijo del Hombre en la Biblia. Daniel 7 es el que va a mencionar acerca de esta humildad de Jesús, refiriéndose a cómo nace el Señor, cómo es que va a venir como pequeñito, cómo es que va a caminar como nosotros, como un Hijo del Hombre. Pero ahora no viene en un pesebre. Ahora sí viene en su gloria. Viene con todo lo que Él es. Y viene con los ángeles. Observen toda esa escena. Dice Hechos 1, que así como le vimos ir, así como lo vieron ir, le dicen los ángeles a sus discípulos. Ahora es la siguiente parte de la frase de los ángeles. Ahora viene el Señor. Ahora viene con su gloria. Ahora viene con sus ángeles. Y todos los santos ángeles con Él. Realmente no vienen todos los ángeles, vienen los designados. Entonces, observen después de la coma, entonces, este esplendor del Señor, esta majestuosidad de Jesús, con la que no lo conocieron los seres humanos, exceptuando 3 hombres, 3 discípulos de Él, que les dieron una probadita de esa gloria. Ahora todo el mundo lo va a ver. ¿Dónde vas a estar tú? ¿De qué parte del Señor lo vas a ver? ¿Lo vas a ver de frente o lo vas a ver de espaldas? Y te vas a dar cuenta por qué. Lo que hemos estado viendo es que esta escena viene al término de la tribulación, esos 7 años de gran tribulación que el Señor ha estado profetizando. Ahorita ese esplendor completo y total, cuando el Señor posa nuevamente pie en la tierra. Definitivamente no necesitas ninguna música para que te emocione como en las películas. No vas a necesitar ningún efecto especial. Esa misma majestuosidad que nunca se ha visto,
y que posiblemente no se volverá a ver esa en especial, se verá mejor, pero esa en especial. El Señor posa su pie nuevamente en la tierra, viene con sus ángeles, hay un trono preparado y un trono de gloria. Ese es el lugar, el trono de gloria. El Señor ahora se va a sentar. Yo no logro ver, tengo mucha imaginación, y yo no logro ver como si pudiera ser cámara lenta, en este sentido de que Dios permite todas estas cosas, toda esta majestad en sus tiempos. Entonces el Señor pone el pie, empieza a voltear a ver qué hay, cómo quedó la tierra. Recuerden Apocalipsis 19, recuerden todas las profecías acerca de cómo va a quedar la tierra en esa gran tribulación. Y ahora se va a sentar. El Señor Jesús, quien era el Cordero inmolado, ahora en su gloria completa después de la resurrección, después de estar con el Padre, después de estar recibiendo gente que había muerto y llega a su gloria directo, se sienta en el trono de gloria, como lo dice el versículo 31 al final. Pero el trono no es el glorioso, sino el glorioso Señor es el que hace glorioso a este trono. Esa es la escena con la que Mateo y el Señor está hablándoles para decirles cuándo va a suceder esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y se siente en su trono de gloria. Un rey se sienta en su trono no para descansar, no se quita la corona, la deja a un lado. El rey tenía sus aposentos para descansar, todos los reyes tenían sus aposentos de descanso. Este rey se sienta porque va a gobernar. Hemos visto el primer elemento de 5 de este juicio en especial que te va a motivar a adorar a este rey con gran gloria. Ningún otro rey puede tener esta gloria. Veamos el segundo elemento. ¿Quiénes son los enjuiciados? Versículo 32. Nos va a decir que son las naciones que son reunidas delante de él. Ellas no se reúnen. Hay alguien, hay algo, hay un factor, posiblemente los ángeles, los reúnan delante de él. ¿Cuáles naciones? Desde los aztecas, los mayas, los olmecas, los galeses. Si vemos el contexto, estamos hablando de las naciones que han quedado en la tribulación, en la gran tribulación. Después de esto va a venir el milenio. Estas naciones entonces son reunidas delante de él y el Señor va a hacer algo muy especial. Este Señor que posiblemente las está contemplando y no alcanzo a ver el rostro del Señor, cómo es que si los ve con amor, con ira, con odio, y observarán el por qué, yo no alcanzo a entender, pero sí podría pensar cómo estas naciones están. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dudo mucho que estén parados. Dudo mucho que ante esta majestuosidad pueda alguien quedarse parado. Y la asombrosa sabiduría de este rey va a hacer que se aparten los unos de los otros, como se aparta el pastor de las ovejas a los cabritos. Hasta la fecha, al día de hoy, en el oriente, los pastores acostumbran llevar cabras y ovejas juntas. No sé si sea por economía, pero hasta la fecha, el día de hoy, todas las imágenes que pude encontrar, así aparecen. Los pastores unos con otros. La diferencia es que cuando van a comer o ya cuando se van a dormir, el pastor se pone a la puerta y divide a unos y divide a otros. El Señor, si observan en las parábolas anteriores, está utilizando figuras de una vida cotidiana totalmente para ellos. Para nosotros no.
Nosotros ni siquiera sabemos lo que es un pastor y decimos, pues es un predicador automáticamente. Pero para ellos en ese momento era el pan diario. Ellos sabían, todas las laderas estaban reunidas de cabras y cabritos. No, ovejas y cabritos, ovejas. Y eran montoncitos por los cuales ellos podían ver. ¿Por qué el Señor identifica esto? ¿Por qué con esto? Porque este es el ejemplo. A la gente que yo le preguntaba, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una oveja y una cabra? Y fueron tantas las explicaciones y una de ellas pues me dice, con una se hace barbacoa y con la otra se hace birria. Vamos a ver cuál es la diferencia. La oveja es dócil, la oveja es sencilla, la oveja tiene miedo. En cuanto tú la provocas a algún animal, ¿qué es lo primero que hace? Correr, sale corriendo. Y si tiene un pastor, esa oveja va a correr a las faldas del pastor, va a correr a las piernas del pastor. Pero la cabra no. La cabra tú la provocas y sales corriendo tú. Tiene 2 cuernos y te embiste, ¿no? De hecho, la palabra cabra puede venir o viene del latín capra, de capricho. De ahí obtenemos nosotros la palabra caprichoso. Y es verdad, una cabra se mete entre los arbustos y no le importa si son de frutas o si son silvestres o si es maíz y te destruye todo. La oveja no, la oveja tiene miedo. Cualquier pisa tantito mal y hasta se puede tronar su piernita. Ese es el ejemplo que el Señor está viendo. Eso es lo que los discípulos están recibiendo como contestación y eso es lo que los discípulos están entendiendo. Eso es lo que el auditorio de Mateo está viendo. Ahora, de forma espiritual, lo que podemos decir entonces, que las ovejas pueden ser, y lo va a definir perfectamente el Señor, pueden ser aquellas que responden con mansedumbre, con quietud, con una obediencia total, escuchan su voz, ¿recuerdan? Y las cabras son aquellas que por más que les chifles, no vienen y quieren hacer su voluntad. Entonces vamos viendo el Señor espiritualmente qué es lo que les está diciendo. Su sabiduría es tan grande que Él puede ver perfectamente a estos quienes son enjuiciados, estas naciones, y el Señor va a apartarlas. ¿Cómo lo hacen los pastores? Para darle el entendimiento a los discípulos. El versículo 33, el siguiente elemento del juicio que te va a motivar a adorar al Rey. Observa la distribución de los enjuiciados. ¡Qué sabiduría del Señor! Unos a la derecha y otros a la izquierda. Esto es, dice, de aquí hacia acá, los a mi derecha, los justos. Y de aquí hacia acá, disculpa Alfredito, pero nada más es por modo de ejemplificar, los impíos. Hasta este momento eran parecidos. Hasta este momento todos eran justos o todos eran impíos. Pero en la sabiduría del Señor los separa y dice tú a la derecha, tú a la izquierda. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sabemos. Definitivamente lo va a hacer. ¿Por qué izquierda y por qué derecha? Cuando uno es llamado a la presencia del rey o de un juez, tú vas a saber si es para bien o es para mal. Depende de dónde te coloques. En este caso, a la derecha se colocaban para premiar y a la izquierda para juzgar. El Talmud, las leyes griegas, las leyes romanas, así lo hacían. Esa era su forma de hacerlo. Observen un juego de palabras que un autor anónimo dice: la razón por la que los justos se le coloca a la derecha es porque nunca hicieron cosas siniestras. La razón de por qué se colocan los injustos al lado izquierdo es porque nunca quisieron actuar conforme a la derecha. Bonito juego de palabras. Ya ordenados, entonces, continuemos viendo el juicio. Este es el cuarto y quinto elemento de juicio que te motiva a adorar al Rey. El veredicto del Rey. Ahí viene el veredicto, versículo 34 hasta el 45. Aquí vamos a englobar tanto a justos como a injustos. Observen el veredicto. Dice,
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Observen la diferencia del 41, que les dice a los injustos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos. A unos les dice: vengan, qué amabilidad. Pero a los injustos les dice: fuera, lejos de mí, no los quiero. Y les va a explicar por qué. No nada más es, creo que son feos y no los quiero. No, los aparta. Ahora observen: benditos de mi Padre. Qué gran honor que cuando llegues a la presencia de Jesús te pueda decir: bendito. Esto es: yo digo cosas buenas de ti, bien dicho. Pero también es: bendito de mi Padre. Al único que el Padre puede bendecir es al Hijo, a la familia. De eso es de lo que está hablando. Y todavía más les dice: heredad el reino. Nada más puedes heredar si eres familia, si es de una forma paternal, si es algo tuyo. Y a estos justos les dice: esto está apartado, este reino está apartado para ti desde antes de la fundación del mundo, antes de que nacieras, antes de que cualquier persona naciera, antes de Adán creado. Esto habla de la doctrina de la elección, y realmente este va a ser el centro de esta porción del texto. Esto es en lo que se centra Mateo, esto es lo que se centra el Señor a enseñarnos. No es el altruismo, porque todavía no han hecho cosas buenas ni malas, robándome el pensamiento de Pablo en Romanos 8. Todavía no han hecho nada, y vean lo que les dice: porque tuve hambre y me disteis de comer. 6 obras de misericordia le va a nombrar ahorita: comida, bebida, techo, abrigo, atención en salud, atención en la prisión y en los problemas. Ellos sí hicieron esto, ellos acataron. Realmente no les dice porque hicieron milagros, señales, dieron estudios, recibieron estudios. Eso no les dice. Vean la humildad de estos hombres, de estas personas. Ya no se hablan naciones, ¿se fijan? En el griego de una forma neutra, ahora vamos a ir a una forma masculina. Hombres, personas. Esta es su gracia completa, se evidencia. Vean el versículo 37, por favor. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo? Esa frase, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo hicimos? ¿Cuándo fuimos? Muestra una gran humildad, y no le está sacando su título cada uno de decir: sí, mira, fui el altruista del año. Sí, mira, aquí está mi foto, mira, mi foto con Lolita Ayala de solo por ayudar. Sí, yo estuve ahí con ella. No le saca su credencial del ministerio de desayunos a los... ¿Cuándo? ¿Qué es lo que está diciendo? Es el día a día. Es el cristiano día a día que se preocupa no por sí mismo, sino por otros. A diferencia del versículo 41. ¿Observan? El versículo 41, ellos empiezan a decir, los injustos, a los que los apartó, y les dice malditos, a diferencia de benditos, al fuego eterno. Ya no es aquí conmigo, por la voluntad de mi Padre, porque las mismas razones: tuvo hambre, tuvo sed, fue forastero, estuvo en la cárcel. Entonces ellos también responderán, pero ahora va a responder con un gran rencor cada uno de ellos. ¿Cuándo te vimos? ¿Nos hubieras dicho? ¿En qué? Si ni siquiera viví en tu época. ¿Por cuánto hiciste esto? Les dice a los justos, y a estos injustos les va a decir: por cuanto no hiciste a uno de estos mis pequeñitos. Mateo 18 ha estado hablando de los pequeñitos, son los cristianos, los salvados por gracia, los elegidos, los salvados por fe. Entonces, serás condenado si no haces por uno de tus hermanos, por uno de los cristianos. Serás condenado no por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de hacer. Y eso también aplica para nosotros. A Tiro, a Sidón y a Capernaum se les condenó por su indiferencia, por no responder correctamente como cristianos.
Y el versículo 46 nos da el último de los 5 elementos del juicio que te motivan a adorar al Rey, el cumplimiento del veredicto. Esto es, irán estos al castigo eterno, los de la izquierda, los injustos, los que no quisieron atender a estos pequeñitos, y los justos a la vida eterna, un castigo eterno y un premio eterno. El Señor está castigando a aquellos que no quisieron hacer, y en este particular, durante la tribulación no quisieron dar de comer, dar de beber, dar ropa, dar techo, visitar y atender al enfermo, cuando una gran tribulación iba a suceder. En nuestro caso, preferimos atender a otro en vez de a nosotros. Cuando alguien está enfermo y nosotros decimos, vamos a estar orando por ti, te subes a tu carro y te vas, y no sabes si él tomó el tren naranja o el metrobús, no sabes a dónde va. En la iglesia no sabes, no, pues ya la iglesia tiene su comisión de atención a enfermos, a visitas, y tú no te puedes acercar a un hermano y decirle, hermano, ¿cómo estás? Y si él te dice, bien, velo a los ojos. Y le, ¿en serio, hermano? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Eso es lo que nos enseñan estos 5 elementos del juicio de los corderos y los cabritos, y que podemos aplicar a nuestra vida. Gracias.